Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Piero Gómez Carbonell, soy doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en cotutela con la Universidad de Orleans, en el programa de doctorado de literatura. Esta ponencia está dentro de la investigación que estoy realizando como parte del doctorado y se titula Funciones sociales de los prostíbulos en la producción de Vargas Llosa. El corpus principal está compuesto por La Casa Verde y Pantaleón y las visitadoras, novelas en las que el prostíbulo tiene un lugar central en la historia y funciona como un elemento que motiva la escritura. Adicionalmente se analizarán La conversación en la catedral y La ciudad y los perros, pues su personaje transita frecuentemente en espacios como estos y permite entender su conducta, su historia y la construcción de su identidad. Por último, se han realizado anotaciones de dos novelas más en las que sus personajes transitan por burdeles y tienen cierta relevancia. ¿Quién mató a Palomino Morelo? Y Los cachorros, novela corta de Vargas Llosa. Con ellos se está cubriendo la narrativa de Vargas Llosa en la que el prostíbulo tiene un protagonismo o aparece como un espacio de encuentros recurrente. Esta ponencia se va a organizar en tres momentos. En un primer momento vamos a ver el panorama de los discursos que existen sobre la prostitución en la Lima urbana de los años 50. En un segundo momento vamos a ver la primera función que se ha logrado articular como parte de la propuesta de esta investigación. Cómo el prostíbulo funciona como un lugar de las revelaciones. Y en un tercer momento vamos a ver la segunda gran función que se ha articulado como parte de esta investigación, que es el prostíbulo como espacio de control, ya sea de la feminidad, del personaje femenino, o ya sea de la masculinidad. Vamos a comenzar. Los discursos que existen en la Lima urbana de los años 50 son diversos y obedecen a un recorrido diacrónico que nosotros tenemos que atender para poder entender por qué Vargas Llosa tiene esta perspectiva y nos propone a los lectores esta perspectiva respecto a cómo se entiende, cómo se percibe y qué función puede tener los prostíbulos representados en Lima. Para entender qué funciones cumplen estos espacios es necesario entender cómo son asumidos por las sociedades. Para ello me ocuparé de una revisión muy sucinta de dos puntos. En un primer momento voy a responder a la pregunta ¿cuáles son los discursos que se han formado históricamente para entender los prostíbulos? Y en otro momento, ¿cómo ha variado la localización de esos espacios en el plano urbano? Porque ambas preguntas son importantes para poder entender la dinámica de los personajes dentro de la narrativa radiosa. A partir de la profunda investigación de Paulo Drinot, se puede entender que la prostitución ha significado un tema relevante en la discusión intelectual que ha organizado la vida social en diferentes momentos del pensamiento de Occidente. En el primer momento, la consolidación de la Iglesia establece una institucionalización de la moral cristiana para medir la participación de la actividad en el hecho social. El Código San Agustiniano regirá de manera estable desde el siglo IV hasta la Revolución Humanista del siglo XVI, en el que se busca proteger la legitimidad del matrimonio, evitando adulterios o la fragmentación de los hogares. Con ello también se buscaba proteger a las mujeres de aquellas conductas malsanas o parafilias masculinas. Funcionaba así como un mecanismo de control del goce femenino y una garantía de reservar el sexo con un fin reproductivo. El discurso moral construye la idea de los burdeles como un mal necesario. Por esta razón, esos espacios no son marginales. Llegan a convivir con las demás instituciones sociales y comúnmente coinciden con los lugares donde los hombres se emborrachan. La prostitución se proyecta como una necesidad y los prostíbulos como un espacio que cumple un rol social, pero la prostituta será un sujeto marginado que debe ser expectorado. En esta etapa, las prostitutas enfermas, por ejemplo, se convierten automáticamente en parias en su tierra que son excluidas de su comunidad. A partir de la pérdida de poder de la Iglesia, el auge del racionalismo de la Ilustración de los siglos XVI y XVII y la medicalización, no solo de los trastornos, sino también de la vida cotidiana y privada, la prostitución será entendida como un problema médico asociado directamente con las enfermedades. Por esta razón empezará la contención de las prostitutas en espacios recluidos y supervisados. Las prostitutas enfermas ya no son expulsadas, sino que son curadas. En este modelo habrá una idea de rehabilitación que no se ha mediado por el alma, sino por el cuerpo. A partir del discurso higienista del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la prostitución pasará a una regulación absoluta del Estado. Así, las prostitutas siguen recluidas, pero en espacios diferenciados y liminales. Empezará la regulación en zonas alejadas donde se evite el contacto con las enfermedades y la corrupción moral. Este modelo regulador es el que produce una nueva forma de ver esos espacios. Ahora son casas de tolerancia. En lugar de necesidad, los prostíbulos son ahora tolerados por una obra de necesidad.
controlar sexualidades periféricas como la zoofilia, la homosexualidad o la masturbación, ¿no? La idea, el concepto de sexualidades periféricas lo he tomado de Foucault, de Michel Foucault, de Historia de Sexualidad no me tomo uno. Un hecho importante de este periodo es que empieza un desplazamiento a partir de las corrientes de un racionalismo que analiza fenómenos sociales alejados de preceptos morales, religiosos y pseudocientíficos. Así como Marx, otros intelectuales europeos empiezan a analizar diversos fenómenos sociales desde una metodología de trabajo que para el siglo XX se empezará a denominar como sociología, ¿no? En 1836, Parent Ducholet publica De la prostitución en la ciudad de París, un análisis estadístico, por el cual se demuestra la prostitución como resultado de la pobreza. Aunque el higienista logra establecer un vínculo entre una razón desprejuiciada, la voluntad de su investigación, no es el cambio de estructuras que operan en el oficio, sino el control sobre este a través de la represión de los sujetos, las prostitutas, en centro de control, los prostíbulos, de modo que se pueda vigilar y manejar el avance de las enfermedades venéreas y de las conductas sexuales, moralizar un mal tolerado. La ola higienista, impulsada por la medicina, busca controlar las expansiones de las ciudades de manera que puedan tener un desarrollo ordenado, saludable y homogéneo. Lo que es notable de este sumario recorrido es cómo cada etapa ha creado discursos morales, médicos, sociológicos y legales que ayudan a entender la relación que debe existir con esa actividad, esos lugares y esos sujetos. A pesar de que pueda parecer que estos se agrupan de forma diacrónica y evolutiva, el pensamiento de Occidente que ha construido las ideas de la sociedad peruana frente a este fenómeno social se ha organizado de manera sincrónica. Todos estos discursos coexisten de manera simultánea. Y es por eso que cuando nosotros vamos a leer una obra de Vargas Llosa o cualquier obra de la generación del 50, vamos a darnos cuenta que, claro, la forma en la que se está relacionando la prostitución o las prostitutas o los prostíbulos es simultánea. A la vez que se puede ver como ilegal, se le juzga con un plano o una dimensión moral, se evalúa de una dimensión médica, y esto es justamente lo que va a enriquecer el debate en esa época. Entonces, ya no solamente es la perspectiva moral con la que se juzga la prostitución, sino que hay diversas formas para poder entenderla. Los prostíbulos en las novelas que se analizan tienen esas proyecciones, se perciben como un vicio licencioso, un foco infeccioso, asociado a lo lumpen o ilegal en determinadas ocasiones, ¿no? De esta manera los prostíbulos van a ser analizados y asumidos de diferentes maneras en simultáneo, ¿no? Y es por eso que va a enriquecer el debate. Bien, vamos ahora sí a analizar la primera función social que tienen los prostíbulos en la novela de Vargas Llosa. Vamos a ver cómo el prostíbulo llega a ser un lugar de revelaciones. El sentido de verdad en la obra de Vargas Llosa es un tema recurrente. La historia organizada en busca de esta, la narración como acceso a la verdad, la revelación que permite reconocerla. Tanto en Palomino Molero como en La Conversación, incluso en La Casa Verde o La Ciudad de los Perros, se discute el sentido de verdad de manera muy abierta. En la primera novela, toda la trama se dirige a revelar quién cometió el crimen, por qué la crueldad y la insanía del asesinato del aviador. Aunque al final se construye una narración que consolida el caso con la confesión del coronel Minro y de su hija que aclararía el caso, esta se confunde en la enfermedad que tendría el adolescente, diluyendo la satisfacción de la certidumbre. Lo más interesante de la novela es que se concluye con una serie de narraciones adicionales que amplían el caso, formando así diversas narraciones personales y leyendas sobre lo ocurrido, apoyándose no solo en la desconfianza en las autoridades, sino en las voluntades personales sobre la resolución de este caso. En la segunda novela, Zabaleta hace el descubrimiento de la homosexualidad de su padre, pero también del sentido de su vida y de su historia familiar, que pasa de ser una sólida idea a una más bien maleable de acuerdo con lo que va descubriendo. En La Casa Verde, las confesiones de Fushia son reiterativamente cuestionadas por su interlocutor en el viaje fluvial y que varían en relación con las narraciones locales que se están reponiendo. Esto también se va a evidenciar en la construcción de esta verdad o de esta revelación que se va estableciendo en el presente de Bonifacia cuando Lituma regresa a Piura con los conquistables, y se va construyendo la vida de Bonifacia, cómo se va construyendo este sentido de verdad a partir de este espacio, ¿no? Porque los conquistables van y ven a Bonifacia en este lugar, ¿no?
En los tres casos, el sentido de verdad se construye como una narración inestable que depende de perspectivas, confianza y demás elementos que van entregándose al lector para que él también forme su sentido de verdad. En La ciudad y los perros, el poeta parte de la ensoñación de lo que significa el sexo en la materialidad de los pies dorados cuando recién puede acudir. Conoce aquello que solo imaginaba. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo esto que es una imaginación se va a revelar como una verdad. Aquello que se imaginaba y que era falso ahora es algo material y que puede constituir un sentido de verdad, ¿no? Y que se da justamente a partir de la mediación de los prostíbulos, ¿no? En esta narración es un hecho común que relaciona la producción barrayosena es que espacios marginales como el prostíbulo albergan las circunstancias donde se va revelando aquello que permanece oculto, permiten el acceso a aquello que se reprime o se desconoce. Abro cita de Peter Elmore. En la economía simbólica de los tres textos que se analizan, Genesión Dominicales, Un mundo para Julius y La conversación en la catedral, los bajos fondos sintetizan poderosamente los rasgos principales de la realidad representada. Es en los dominios nocturnos y clandestinos de la ciudad donde surgen las verdades censuradas, donde lo real se revela en toda su densidad. En Palomino Molero, la participación del prostíbulo llega en un momento en el que su investigación se ha estancado. Abro cita. Como en este asunto no damos pie con bola, hay que pegar manotazos a todos lados a ver si chuntamos, aunque sea de casualidad. Cierro cita. El prostíbulo del chino Liao es donde el teniente Dufault hace reiterativos espectáculos para terminar llamando la atención y desde donde el teniente Silva y el cabo Lituma pueden tener acceso para hablar con esta pieza clave del caso, pues es la base aérea no podría. En este espacio es donde pueden concretar el contacto con él y con otra pista fundamental, es en El enamorado de Lisa Metro. Entonces el prostíbulo del chino Liao es justamente este espacio donde puede darse toda esta revelación de este personaje con una relación y se puede, justamente en ese momento ya se puede ir reconstruyendo esto que está oculto, el asesino y el motivo de la muerte de Palomino Molero, ¿no? Lo mismo ocurre en la conversación, en la catedral. En el prostíbulo, Zabaleta se entera de que su padre es Bolas de Oro y que de Ambrosio, el chofer negro, es su amante. Esta es la revelación que se ha reprimido a lo largo de la narración y que ayudará a entender la voluntad de Zabaleta para actuar de manera diferente a su grupo social, a su familia. No en el momento que lo supiste, Zabaleta, abro cita, sino ahí, piensa, sino en el momento que supe que todo Lima sabía que era marica menos yo, cierro cita. El burdel es también el espacio donde él aprende el oficio del periodismo, donde acuden cuando quieren buscar pistas que les permitirán resolver los eventos que necesitan. Ok, abro cita, donde Ivonne y desde allá llamamos a Carlitos para que se nos junte, dijo Norwin. Ahí en el bulín voy a averiguar más cosas sobre la conspiración que en la crónica Saulita. Cierro cita. Es el lugar donde los secretos se ocultan y revelan. Sobre este aspecto, Quesada ha señalado lo siguiente en referencia al caso de Palomino Molero. Abro cita. A diferencia de lo que sucede en la versión clásica del género policial, donde el detective recurre a la lógica para ganar las pistas, en este tipo de obras es el sondeo de los estratos más bajos de la sociedad el mayor proveedor de pistas. Cierro cita. Así, los espacios marginales en esta novela de Vargas Llosa cumplen una función primordial para la trama, para la vida de los personajes y para el sentido social que se crea en las relaciones de la comunidad. En Lituma, en los Andes, el caso se resuelve en otro espacio marginal, la cantina regentada por Adriano y Dionisio, pues el cabo centraliza sus indagaciones en este espacio de donde se logra la resolución de los asesinatos. En Los Cachorros, Pichulita Cuellar logra acceder a una parte de sí mismo que llevaba años reprimiendo y cuya pulsión se ha ido manifestando en sus conductas autodestructivas, la imposibilidad del sexo y de sostener una relación sin que sienta la pérdida de su poder jerárquico frente a la mujer. Antes de que las conductas del personaje terminen por acabarla con la confianza del grupo y que posteriormente todos se vayan casando, el relato informa que el grupo de amigos concurría en su etapa universitaria al prostíbulo de la Victoria o de la Avenida Argentina. Después de que sus compañeros salgan a atenderse en diferentes habitaciones de uno de estos, tienen que salir a la calle a buscar a su amigo, pues éste ha tenido un acceso de llanto descontrolado, producto de enfrentarse a sí mismo con aquella sensibilidad que ha buscado reprimir y que el prostíbulo justamente ha hecho emerger. No aflora pues esta fragilidad de la nada, sino que el prostíbulo, cuando toca con las prostitutas, hacen que rompa esta mascarada que ha pretendido montar los años de su adolescencia y juventud, el tiempo en el que ocurre el desapego del seno materno y debe validarse como hombre frente a todos. Ahora vamos a ver este tercer momento de cómo, en este tercer momento vamos a ver es aquella segunda función del prostíbulo
que es un espacio de control. Por un lado vamos a ver qué es control a la mujer y por otro cómo se controla la masculinidad. En la narrativa de Vargas Llosa, las mujeres no pueden ser encasilladas en arquetipos fijos. De hecho, la representación de este grupo social está relacionada con la intersección de variables como la raza, el lugar de procedencia, la clase social, la lengua que hablan, la edad, el espacio en el que interactúan. No se puede determinar modelos de mujeres que movilizan las narrativas del autor. Sin embargo, ya sean mujeres sometidas a través de la prostitución, violaciones, fantasías o alianzas matrimoniales, o aquellas que ejercen el poder, esas aparecen condicionadas de una u otra forma al poder ejercido por los hombres. A pesar de que la chuchupe, Ivonne y la chunga son presentadas como regentes de prostíbulos que ostentan poder por el acceso al placer sexual que permiten o niegan, hay que tener en cuenta las variables sociales y geográficas para que éstas puedan hacer uso de este. Mientras que la chuchupe está supeditada al poder del capitán Pantoja en la selva y la chunga debe luchar contra el poder religioso del padre García en la herida Piura, Ivonne se relaciona en Lima con Cayo Bermúdez, el asesor presidencial. La geopolítica peruana se revela en esos tres espacios de manera clara. Las mujeres que ejercen poder a hombres y mujeres, pero están sometidas al poder que representan los hombres con los que interactúan, con los espacios que interactúan. El ejército, la iglesia y la política. Son estas tres instituciones en las que terminan legitimando la subordinación a las mujeres a través del control de sus acciones y actividades. El control de las mujeres, además, se va a evidenciar en este disciplinamiento que justamente Pablo Drinot nos conversa en este libro, La conciencia sexual, sobre cómo el discurso higienista va a disciplinar a la mujer a partir del disciplinamiento de las conductas que ésta tiene en temas sexuales, pero también a partir del disciplinamiento que tiene en el cuerpo de la mujer, a partir, por ejemplo, de las políticas de saneamiento, ¿no? Estos controles sanitarios, por ejemplo, en Pantalón y las Visitadoras aparece de manera bastante recurrente, ¿no? Y las mujeres son sometidas a este tipo de inspecciones no por el bienestar de las mujeres, sino más bien por el cuidado de los hombres de tropa. Abro cita. El mayor EP Sanidad Antipa Negrón Aspilcueta seleccionará entre el equipo de enfermeros y prácticos sanitarios de la sección Enfermedades e Infectos Contagiosas a la persona que considere más capacitada y científica y moralmente para cumplir las funciones de la comandancia de la Quinta Región Amazonas, tipifican para el futuro asistente sanitario del servicio de visitadoras, ¿no? Cierro cita. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo la mujer va a ser disciplinada a partir de este espacio, ¿no? Este espacio permite ello. Y vamos a ver ahora cómo se controla la masculinidad, cómo se define la idea de lo que debe ser un hombre. De acuerdo con Drinot, la regulación de los prostíbulos en Perú pasa de estar dada por los controles morales de la Iglesia como un mecanismo para evitar el adulterio a estar sostenida en la acción del Estado como garante de la salud pública, protegiendo al hombre de las enfermedades venéreas que cunden hasta la década de los años 40, cuando empieza el uso extendido de la penicilina, según Gálvez. Gálvez hace un estudio interesantísimo sobre cómo también se abole la prostitución en Chile y Uruguay en los años 40. Y de la masturbación, que también es un tema importante para los higienistas, que termina deteriorando la salud física de estos. Además, tiene un interés común que para el siglo XIX es más fuerte que en otras épocas: evitar la homosexualidad. Para Foucault esto es importante porque en a finales del siglo XIX, abro cita, el homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje, el sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie. Y es por eso la atención muy, muy certera sobre formas y mecanismos para evitar esto, ¿no? En ese siglo, el homosexual aflora en la interacción social cuando la Iglesia cede parte de su poder regulador y represor para que el Estado moderno y su racionalismo empiece a ordenar las sociedades. Esa sexualidad periférica será considerada como un elemento que atenta a la sociedad higiénica patriarcal y heterosexual que se busca concretar como proyecto civilizado. Por esta razón, a pesar de que la Iglesia ya no establezca esta conducta sexual, el Estado moderno, amenazado, se empezará a ocupar este rol. Espacios sociales como la familia, la escuela, el centro psiquiátrico y la cárcel estarán orientados a concretarlo. Los prostíbulos aparecerán también al servicio de este propósito. Todas estas ideas darán forma a los discursos que permiten y legitiman la institución prostibular en la sociedad peruana. Los burdeles que Vargas Llosa representa en estas ficciones coinciden en localizarse en la medianía del siglo XX y con estas ideas. Recién para 1956, las corrientes abolicionistas de Europa y el resto de América cambiarán el funcionamiento y la legalidad de los prostíbulos en el país con la prohibición de esos espacios y su consecuente expulsión de la legalidad. Por esta razón, en las ficciones abordadas, la influencia regulacionista del higienismo médico europeo permea hasta las décadas siguientes en las que se escriben las novelas
como manifestaciones de un pasado presente. Así, en la ciudad de los perros, Girón Guatica es un espacio de varias cuadras que alberga múltiples prostíbulos que permiten a los cadetes autoafirmar su masculinidad frente a su comunidad de sí mismos. Gracias al acceso a esos centros y los proyectos que trabajan en el comercio sexual, el poeta puede no solo sentirse hombre, sino también parecerlo. Es necesario recordar que la lucha por la afirmación de la masculinidad es social y no individual. A pesar de que Alberto haya tenido el deseo hacia los pies dorados, solo es asumido como hombre cuando crea una masculinidad discursiva en sus narraciones eróticas a sus compañeros. Abro cita. Alberto era uno de los que más hablaba de las pies dorados en la sección. Nadie sospechaba que solo conocía de oídas el Girón Guatica y sus contornos, porque él multiplicaba las anécdotas e inventaba toda clase de historias. Cierro cita. Hay que considerar que para la abolición de la masculinidad proyectada no es obligatorio el coito con una prostituta. En realidad, la figura de la prostituta y su relación con ella, que puede estar dada en la información, funciona como garantía suficiente. El espacio mismo del burdel tiene capacidad de agencia para dotar de una identidad que legitime la masculinidad de un sujeto que no quiere ser visto como un relapso. Desde la perspectiva moral, un criminal; desde la perspectiva legal, un enfermo; desde la perspectiva médica, o como un individuo que debe ser expulsado de la sociedad en la que interactúa. Esa razón es la que lleva a Cuéllar, a pesar de vivir emasculado, a asistir a los bulines con sus compañeros. A pesar de que no puede concretar a un encuentro sexual, el burdel es un espacio de socialización que le permite cierta legitimidad frente a su grupo de amigos. Lo mismo ocurre con los conquistables en Paulino Molero. Lituma y el teniente están espiando a doña Adriana mientras se baña en la caleta desnuda. Sin embargo, el cabo no logra el goce que debería otorgarle el acto de voyeurismo, pues la imagen del asesinado permanece incesante en su vida diaria. Esta frustración le lleva a evocar la camaradería de los conquistables, al bar de la Chunga y una visita a la Casa Verde para recuperar su normalidad, aquella asociada a una conducta sexual. Abro cita. Decidió que este fin de semana pediría permiso a su jefe para ir a Piura. Era día de paga. Buscaría a los inconquistables y les invitaría una tranca en el barcito de la Chunga. Rematarían la noche en la Casa Verde con las polillas. Eso lo haría bien, puta madre. Cierro cita. La falta de excitación frente a una mujer desnuda es asumida por una idea de masculinidad como una conducta punible, por lo que es necesario afirmarse a través de 3 lugares de legitimación para los hombres: el grupo de amigos, el bar y el prostíbulo, ¿no? Y bueno, en relación con ello, hay una función que es sumamente directa, ¿no? Como el prostíbulo funciona también como un lugar de iniciación sexual, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede ver presentado directamente en la trama de La ciudad de los perros. Pues bien, por motivos de tiempo no voy a poder continuar con la lectura del artículo, que es un poco más largo, pero solamente para cerrar quisiera anotar que no son todas las funciones que se han podido ir elaborando y construyendo. Solamente he tratado de cerrarme a 2 que considero son las más importantes. Bueno, muchas gracias.